Buenas tardes o buenas noches a los que estén conectados a esta charla. Yo soy Helga Ortiz, soy una líder cristiana de acá de Chile, y hoy día tengo el honor de compartir con ustedes lo que Dios me ha mostrado a través de los aceites esenciales. He gustado su amor, su fidelidad conmigo, así que hoy día quise dar esta charla como un motivo para resignificar esto que Dios nos ha dado a través de su creación. Sé que la Pauli está conectada. Pauli Rojas, por favor, antes que partamos esta charla, esta clase, te pido por favor si tú nos puedes saludar y hacer una oración antes de comenzar esta charla. Buenas noches, es un honor y siento tanto gozo en mi corazón porque veo tanto propósito en esto y siento que esto también estaba agendado en el cielo porque esto es parte de las cosas de devolverle a Jesús lo que le corresponde. Así que te damos gracias, Jesús, porque sin lo que tú hiciste en la cruz, nada podría tener redención. Nada de nuestras vidas, ni el plan, ni las cosas que tú creaste podrían ser redimidas y devueltas al diseño original si no fuera por lo que tú hiciste en la cruz. Así que te damos gracias porque solamente a través de esa verdad hoy día podemos disfrutar de los beneficios de ser tus hijos, de creer y confiar en ti. Así que, Señor, ponemos delante de ti este tiempo, ponemos delante de ti estas revelaciones. Ore por el corazón de cada una de las mujeres que está y de las personas que están conectadas en este Zoom, para que podamos abrir nuestro entendimiento, para que nos dejemos impactar, dejemos que muchos paradigmas también sean rotos en esta noche, para que podamos entender que todo fue creado por ti y que teniendo nosotros entendimiento hoy día de esta verdad, lo devolvemos Amén. a quien le corresponde. Así que gracias, Jesús, por este tiempo y te damos gracias por todo lo hermoso que nos vas a enseñar hoy en día para liberar nuestras vidas y realmente ponernos en el diseño que tú siempre deseaste. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Pauli. Ya, vamos a ver hartos contenidos hoy día y qué poderosa la oración de la Pauli al comienzo porque todas las cosas sabemos que fueron creadas por Dios y Él las hizo para nosotros, ¿cierto? Para su creación, para sus hijos. Y cada una de las cosas que hoy día el mundo se ha apropiado, hay muchas cosas de las cuales el mundo se ha apropiado y las han usado como banderas de lucha para algunos movimientos, ¿cierto? También hoy día los aceites esenciales han sido apropiados y se han usado en muchas prácticas que muchas veces están no en la luz, sino que están en la oscuridad. No son prácticas, ¿cierto?, o sea, que pongan al Señor Jesús y a Dios delante de ellos, siendo que ellos son dueños de todas las cosas. Así que vamos a ver varias cosas hoy día y lo primero que les quiero contar, vamos a ver un poco de como teología, por así decirlo, y después vamos a ir a hablar de los aceites, vamos a hacer un caminar bien entretenido en esta clase. Lo primero que tienen que saber es que la Biblia está llena de referencias hacia los aceites. Algunas son directas, derechamente habla de óleos, que son aceites, e indirectas cuando habla, por ejemplo, de la madera de un árbol, o habla de una flor, o habla de alguna cosa que está relacionado, como por ejemplo una resina con la cual se producen aceites esenciales. En la Biblia, en la palabra, se menciona el aceite como aceite 191 veces. También en la Biblia vamos a encontrar referencias, como les dije recién, hay algunas referencias que ¿Ah? están... Ujú. Necesito silenciar a alguien que está ahí. Ahí sí. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer algo que no me gusta hacer, pero lo vamos a hacer. Voy a silenciar a todos. Así, ahí, perfecto. Ya, entonces, en la Biblia vamos a encontrar muchas referencias directas o indirectas. Algunas veces se va a hablar de los aceites como fragancias, olores, ungüentos, aromas, perfumes, aromas gratos. 36 de los 39 libros del Antiguo Testamento y 10 de los 27 del Nuevo Testamento mencionan aceites esenciales o las plantas de donde se obtienen. Y la Biblia en sí
contiene más de 600 referencias a los aceites esenciales y o a las plantas aromáticas de las cuales se extrae. Ahora, vamos a ir al Génesis. Vamos a ir al Génesis y que es donde todas las cosas comienzan, ¿cierto? En la creación. Entonces aquí dice, después dijo Dios que la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los cuales provinieron. Y eso fue lo que sucedió. Génesis, ahora el versículo 12. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y vio Dios que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el tercer día. Las plantas fueron creadas en el tercer día de la creación. Todas las plantas y las flores y los frutos, todo eso fue creado en el tercer día de la creación. Interesante número también. La primera referencia más concreta hacia los aceites aparece en el Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 11-12. Y aquí puse varias versiones. Una es la versión de la Reina Valera, que es la que, cierto, casi todo el mundo conoce. Y dice, el nombre de uno, esto se refiere a los ríos que salían desde el Edén. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. Esto es en la Reina Valera de 1960. Después la Nueva Biblia Viva, que es otra versión, dice, el primero se llamaba Pisón, el cual recorría toda la región de Havilá, donde había oro de muy buena calidad. También allí había plantas con las que se hacen perfumes muy finos y piedras de onice. El onice es una piedra y el bedelio es una sustancia que se extrae de las plantas, que hoy día se conoce más así en la industria farmacéutica, y se usa para hacer medicamentos. La industria farmacéutica se apropió de este compuesto para hacer medicamentos. Y la nueva versión internacional dice, el primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina muy buena y piedra de onice. Bueno, aquí, ¿por qué hablamos de la primera referencia? Porque, bueno, se habla de resina y también se habla de plantas con las que se hacen perfumes. Ustedes sabían que las plantas con las que se hacen perfumes son cualquier planta aromática, y lo que se extrae para poder hacer perfumes son aceites esenciales. Y también dice aquí en la versión nueva internacional, en la nueva versión internacional dice que eran resinas. Y les voy a contar que hay dos aceites que en la Biblia se mencionan de manera, pero así, muchísimo, 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 que es el aceite de incienso y el aceite de mirra. Esos dos aceites se mencionan mucho en la Biblia y casualmente, no lo creo, estos dos aceites se destilan desde una resina. Ambos de una resina, en el caso del incienso, de un árbol, y en el caso de la mirra, de un arbusto, que son resinosas. Después vamos a hablar un poco de la palabra ungir. Cierto que hemos escuchado muchas veces en la Biblia y seguramente en muchas prédicas cuando se habla de la palabra hebrea untar o ungir, que en hebreo es mach y significa difundir o masajear. En algunos casos también se traducía como derramar sobre la cabeza o el cuerpo. Y se evidencia el uso de aceites de casia, hisopo e incienso, porque ellos eran los que se usaban principalmente para ungir. Entre las aplicaciones más nombradas en la Biblia está el ungido. Actualmente solamente se conoce como el significado más simbólico, ¿cierto? Que en los tiempos bíblicos. Y este proceso, por lo general, tenía una indicación medicinal. Cuando había un enfermo, ¿cierto? Iban a ungir los enfermos. Y ungir a alguien significaba aplicar una crema o dar un masaje con cantidades de aceite, ya que eso también era como untar, ¿ya? Samuel, primera de Samuel, dice, Samuel tomó entonces un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Esto fue cuando lo ungió. Y en Salmo también tenemos en Salmo 23, tú untaste mi cabeza con aceite, que es una expresión, cierto, del rey David. Vamos a avanzar.
El santo óleo, seguramente hemos escuchado en Éxodo, en el libro de Éxodo aparece que Dios entregó a Moisés las medidas para hacer el santo óleo. El santo óleo era una mezcla de aceites que se iba a utilizar para purificar todos los artículos del templo, todo lo que el candelero, todas las cosas eran ungidas o purificadas con este santo óleo. Y este santo óleo tenía varias cualidades, varias mezclas de aceites. Entre ellos estaban, por ejemplo, aceites de casia, que es un tipo de canela, ya vamos a ver eso más adelante, hisopo, incienso, nardo, gálbano, onica, canela, cálamo, y esto estaba mezclado en un aceite base que en esos tiempos inicialmente se usaba mucho el aceite de oliva. El aceite base es lo que hoy día conocemos como un aceite portador o como un aceite vehicular que ayuda a retener estas moléculas volátiles que son los aceites esenciales. Ahora, en la Biblia los aceites, cuando se habla de aceites, en general se habla de algo valioso, porque verdaderamente eran algo muy valioso. Y quiero llevarlos a esta historia, la historia de la viuda que va donde el profeta Eliseo. Entonces dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas llamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, y vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, el aceite era algo muy, muy valioso. Por eso era una forma de ganar dinero y se transaba en general a alto valor. Hay 2 libros que a mí, que siento que de alguna forma me han alumbrado mucho. Uno se llama Aceites Curativos de la Biblia, que es escrito por David Stewart, y El soplo de Dios en los aceites esenciales del pastor Emerson Ferrell. Honestamente, yo no comulgo mucho como la forma en la que Emerson Ferrell explica algunas cosas, porque él igual habla mucho de la frecuencia, de la voz con la que Dios creó las cosas. Entonces, hay cosas allí que a mí no, o sea, no es que no me cierren, pero hay cosas que a lo mejor todavía no logro entender. Y sí quiero reconocer que este libro, cuando yo empecé a usar aceites esenciales ya hace 2 años, fue el libro que Dios trajo a mi vida para darme paz. Cuando yo tenía como temor en mi corazón de estar usando aceites esenciales sin tener mucha luz respecto a de dónde provenía, ¿cierto? Y todo eso, así fue como empecé a usar los aceites esenciales y a la vez este libro me ayudó para yo entender. Esta fue como la base con la que yo empecé a estudiar. Vamos a hablar de los aceites de la Biblia. En la Biblia hay muchos aceites. Se habla de muchos árboles, de muchas maderas, de muchas resinas, de muchas flores. Y vamos a ir viendo algunos, y yo tengo algunos de los aceites bíblicos, hay algunos que me faltan igual, pero tengo acá la mayoría de los que voy a hablar en la charla. Del primero que quiero hablarles es del aceite de cedro, y hay un versículo que aparece en Salmo que dice, el justo florecerá como una palmera y crecerá como un cedro en el Líbano. Y esto sale en el Salmo 92:12. Y aquí tengo el aceite de cedro en mis manos y quiero contarles algunas cosas que tenemos que saber. Los egipcios usaron la madera de cedro para embalsamar a los muertos como medio de preservación para ir más allá. También se usa en la medicina tradicional en el Tíbet. Ellos usan mucho el aceite de cedro para curar algunas enfermedades.
derivado de los cedros del Líbano, al igual que su vecino el abeto balsámico, el cedro es conocido por sus propiedades de curación y limpieza. Es un aceite muy versátil, es un aceite que huele exquisito. Bueno, a mí me encanta, la verdad, pero hay gente que no le gusta. Pero es un aceite que huele muy, muy rico, huele a madera, como si uno hubiese cortado recién un árbol. A eso huele, huele exquisito. En la antigüedad o en la Biblia, el cedro se observa como parte de la limpieza ritual de los leprosos. Con eso, esto se usaba para limpiar la lepra. Sin embargo, es posible que se sorprenda al saber que el aceite de madera de cedro hoy se utiliza para tratar enfermedades como el déficit atencional y para tratar la pérdida o combatir la pérdida del cabello. Dentro de los usos prácticos de este aceite, está la forma de difundir en un difusor, ¿cierto? Para ayudar a conciliar el sueño. Es un aceite muy bueno porque es muy relajante. Y como tiene un olor bastante intenso a madera, muchas veces se va a tener que combinar con alguno que ayude a bajar un poco el aroma o la intensidad del aroma. Hay una investigación sobre el aceite de cedro que está hecho por el doctor Terry Friedman, donde encontró ensayos clínicos que era capaz el aceite de cedro de tratar con éxito el déficit atencional y el déficit atencional con hiperactividad. Es reconocido este aceite por sus propiedades calmantes y purificantes. Luego está la acacia, y aquí dice, todas tus túnicas son fragantes con mirra, aloes y casia. Desde palacios adornados con marfil, la música de las cuerdas te alegra. También es un salmo, que es el Salmo 45:8. Y aquí tengo la acacia. Este es un aceite que yo no uso muy habitualmente. Es un aceite que es de la familia de las canelas. No huele a canela, pero huele muy similar a la canela. Este aceite se usa comúnmente como una especia en los alimentos. La Biblia señala este aceite como un aceite de unción. Tiene un aroma bien dulce, bien envolvente, ¿cierto? Y la canela está relacionada con una corteza llamada acacia, que es esto. Esta es la acacia. Y también es fragante y también esta madera muchas veces la convierten en polvo para hacer condimento. En la antigüedad, la canela no solo era usada, dice canela, pero es casia, para la unción sagrada y como perfume o especia. La canela es conocida por ser una ayuda para enfermedades como úlceras y también como un antiparasitario. Dentro de los usos prácticos que tiene este aceite, lo podemos utilizar a diario para apoyar nuestro sistema inmunológico. Y también se puede usar, por ejemplo, para aplicarlo en la pasta de dientes o hacer algún tipo de enjuague bucal. Para las personas que sufren de gingivitis o de inflamación en las encías, este aceite es un aceite que puede ayudar a disminuir la inflamación. Después tenemos el incienso y aquí el versículo dice, cuando abrieron sus tesoros le presentaron regalos, oro, incienso y mirra. El incienso es un aceite que es considerado el rey de los aceites y no es en vano. El aceite de incienso es un aceite que ha sido estudiado de forma muy profunda porque el aceite de incienso es uno de los aceites que químicamente hablando, ya voy a hablar de la química de los aceites, es un aceite que tiene más de 200 compuestos aromáticos. Y esto si nosotros lo revisamos, dentro de los aceites hay solo dos que tienen un porcentaje muy, muy alto de compuestos aromáticos. Y son dos aceites bíblicos. Uno es el incienso y el otro es el aceite de nardo. Ambos aceites en la antigüedad eran considerados muy costosos y el aceite de incienso en general estaba restringido su uso solo a los reyes o a los sacerdotes. Nunca se aplicaba o nunca se utilizaba como por el resto de las personas. Cuando llegaron los reyes, ¿cierto? Y le llevaron los regalos a Jesús en su nacimiento, llevaban oro, incienso y mirra. Y el incienso era un aceite que en general se regalaba a los hijos de reyes para que fueran ungidos. Con ese aceite se ungían cuando nacían. Y el aceite de incienso también en la Biblia se habla mucho de rituales. Por ejemplo, cuando habían muertes, se encendían los incensarios, que los incensarios eran como un plato metálico o de otro tipo de material, donde se ponían resinas de incienso, que es lo que les mostraba adelante, las resinas, y estas se encendían. Y ese aroma, el aroma que elevaba, ¿cierto? Esta quemazón,
básicamente ayudaba a que las personas que estaban pasando por un proceso de luto no cayeran en un luto profundo, o sea, no tuvieran como un tipo de depresión. El aceite de incienso hoy día se utiliza mucho, mucho, mucho para calmar emociones. Se utiliza principalmente en personas con TEA. Tengo una experiencia maravillosa con este aceite con una amiga cercana a quien le compartí un aceite de incienso. Su hijo tiene TEA en todo el espectro, o sea, no tiene lenguaje verbal, es un niño que está pasando cerca de los 14, 15 años y que además se empezó a asociar a esto todo el proceso de la pubertad. Y como él no se puede expresar, empezó a hacerse laceraciones. Se golpea contra las paredes y todo eso. Y ella empezó a usar el aceite de incienso luego de que se lo compartí, y a los 2 días ella me contó que este aceite había logrado calmar las emociones de su hijo y él empezó a dormir nuevamente bien. El aceite de incienso tiene un compuesto que se llama alfa-pineno, y el alfa-pineno ayuda a penetrar el sistema nervioso central generando calma. En la antigüedad se decía que el aceite de incienso era más valioso que el oro. Normalmente lo utilizaban como un curandero, como algo como para sanar, como casi un remedio natural. Y era una ayuda para curar cualquier enfermedad. En ese tiempo se curaban plagas con incienso. También se usa y se sigue usando hoy día en la actualidad para aumentar la inmunidad y para reducir tumores de cáncer, por ejemplo. También se usa para disminuir procesos de edema, inflamación. Usos prácticos: podemos usar el aceite de incienso en nuestra piel porque ayuda como es un regenerador celular, ayuda a disminuir manchas. Se utiliza con personas con TEA y también lo podemos utilizar junto con el cedro y la lavanda para mejorar la calidad del sueño. Este aceite me llevé una sorpresa porque yo lo tenía y lo tengo aquí. Es uno de mis aceites favoritos, el abeto siberiano. Es como meterse a un bosque de pinos, huele exquisito. Y el versículo que aparece aquí dice: la gloria del Líbano vendrá a ti, el enebro, el abeto y el ciprés juntos, para adornar mi santuario, y glorificaré el lugar para mis pies. Aquí se nombra también el aceite de ciprés, que lo tengo acá también, o sea, se nombra el ciprés, y también se nombra el enebro. El enebro normalmente es la baya de enebro con la que se hace aceites, que es el fruto del arbusto. Vamos a saber algunas cosas de aquí. Bueno, el abeto, el Siberian Fir o el abeto, es derivado de árboles de abeto que son conocidos principalmente como pinos. Son aceites o árboles que son muy expectorantes. En la antigüedad era una madera que se utilizaba para crear instrumentos musicales, y hoy día se usa como un anticoagulante, se usa también para curar afecciones o dolencias de la garganta y también de los senos paranasales y todos los senos asociados a nuestro rostro, así como también infecciones del tracto urinario y artritis. Esos son algunos de los usos que tiene. El uso práctico hoy día es que se combina con otros aceites como la mirra y el incienso para generar una atmósfera, un aroma agradable en la casa. Huele realmente rico. Para mí es un aceite que desde que lo tengo, yo compré muchos de esto en algún momento, porque me olvidé que ya lo tenía y lo compraba, así que tengo muchos de este abeto. La mirra. Antes de que llegara el turno de una joven para ir al rey, de la joven para ir al rey, tuvo que completar 12 meses de tratamiento de belleza recetados para las mujeres, 6 meses con aceite de mirra y 6 con perfumes cosméticos. Estamos hablando de la reina Esther. De ella estamos hablando. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, que a la mirra se le atribuía principalmente un efecto narcótico, es muy relajante. Era una práctica bien usual entre los romanos, que se utilizaba la mirra, por ejemplo, cuando iban a llevar a alguien que estaba condenado a muerte, le ofrecían mirra mezclado con vino para poder adormecerlos y evitar o prolongar la agonía.
De hecho, la mirra es un aceite, uno de los aceites que acompaña a Jesús desde su muerte, o sea, desde su nacimiento hasta su muerte. Y antes de clavar a Jesús, le ofrecen, según la costumbre, vino con mirra. Dice que le ofrecen una bebida de hiel. Y a esto se refería. Bebida que Jesús rechaza y le dieron a beber vino mezclado con mirra, más él no lo tomó, en Mateo 27:34. El aceite de mirra es un aceite bien particular. El aceite de mirra en el nacimiento de Jesús también se lo llevaron. Y el aroma que tiene este aceite es como a povidona, es como un antibiótico. Y les voy a contar que en la antigüedad se utilizaba para curar el cordón umbilical de los recién nacidos. Entonces a todas las madres puérperas se les regalaba un poquitito de mirra para que tuvieran para evitar las infecciones del cordón umbilical. Así que se cree que uno de los regalos que le llevaron a Jesús en su nacimiento tenía relación con la costumbre del pueblo judío de utilizar, ¿cierto?, el aceite de mirra para curar el cordón umbilical. Es un aceite que cuido harto, lo tengo ahí y siempre lo miro, y cuando lo voy a usar lo cuido más todavía, para no pasarme ahí, porque no es un aceite que sea muy, muy económico, pero es un aceite que para mí es muy valioso porque es muy bueno. En la Biblia menciona la mirra como parte del régimen diario que tuvo que hacer la reina Esther, ¿cierto? Hoy la mirra también se usa como un agente bacteriano. La mirra es un aceite que se usa para controlar los impulsos por la comida dulce, y también se usa para curar algunos trastornos de la piel, como por ejemplo el eczema, la piel agrietada, entre algunas otras cosas. Yo usé la mirra hace un tiempo atrás, tenía un tema en un pie y me puse mirra con crema, una crema neutra, y mis pies estuvieron tan suaves mientras me puse la mirra durante esos días, y se me curó era como una urticaria que tenía en el pie, y me puse mirra varias veces con esta cremita neutra y fue maravilloso. Uso práctico: se puede crear una loción, por ejemplo, con cera de abeja, manteca de karité y agregar algunas gotas de aceite de mirra, mezclarlo y aplicarlo en la piel cuando hay algún tipo de irritación, hasta que esta condición mejore. El cistus. El cistus es lo que nosotros en la Biblia conocemos como rosa de Sarón. Y aquí hay un versículo en Cantares que dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. En Cantares 2:1. ¿Qué tenemos que saber? Que la rosa de Sarón tiene una herencia bíblica y que en la antigüedad se recogía del pelo de las cabras. Este es un arbusto bien espinoso que crece en las llanuras del Monte Carmelo y que en general es un lugar de difícil acceso. Esta flor es una flor que es difícil de recolectar porque es un arbusto muy espinoso, pero las cabras van a comer las hojas de este arbusto y por lo general salen en sus cachitos con las flores. Y esta flor es la que se llama, la que crece en la llanura de Charón, y por eso se le llama rosa de Charón o rosa de Sarón. El uso práctico que tiene es que se usa principalmente cuando uno está nervioso, como es una flor, es muy calmante, y dado la presencia que tiene de un compuesto que se llama compuesto fenólico, estos aceites pueden ayudar a reforzar el sistema inmunológico. Si lo aplicamos 2 a 3 gotitas diariamente en la planta de los pies, vamos a poder recibir los beneficios que tiene este aceite. Este es uno de mis aceites, de los aceites bíblicos que más me gusta. Huele exquisito y no lo pude pillar. Sé que lo tengo en alguna caja porque lo usé hace algunas semanas. Y les voy a leer el versículo que está en Nehemías, y esto tiene que ver con una profecía. Salgan a la montaña y traigan ramas de olivo, ramas de árboles de aceite, ramas de mirto, ramas de palma, ramas de árboles frondosos para hacer cabinas, como está escrito. Esto es en el libro de Nehemías 8:15. El mirto es una planta de bajo crecimiento con árboles que producen un aroma bien intenso y bien encantador. Es originaria del Oriente Medio y de las regiones del Mediterráneo. En un momento el mirto era común en toda la Palestina y el Líbano. Hoy en Israel la mayoría del mirto se cultiva intencionalmente con fines ornamentales. Sin embargo, algunos todavía crecen en zonas salvajes en la Alta Galilea y el Golán. En la antigüedad se utilizaba principalmente para hacer perfume.
para eso se utilizaban. Y Dios usó como parte de la visión del profeta Zacarías, como una imagen profética de las bendiciones prometidas por Dios. Hoy el mirto se extrae mediante hojas y bajo con el método de destilación al vapor. Así se extrae el aceite esencial de mirto. Se utiliza para calmar el sistema respiratorio, es muy expectorante, muy expectorante. Y también se utiliza para equilibrar algunos procesos de la tiroides, así como también tiene varios otros beneficios para nuestra salud. El uso práctico se puede utilizar, por ejemplo, en un aceite portador, con aceite, aquí dice oliva, pero también puede ser con aceite de coco fraccionado otro, y para hacer un rolón y frotarlo en la parte del cuello, en la piel, para estimular la glándula tiroides. Este aceite a mí me gusta, yo demoré mucho tiempo en comprarlo, porque cada vez que lo quería comprar estaba agotado. Y esta es una historia muy conocida por el pueblo cristiano. Dice que llegó una mujer, Jesús tenía, vamos a poner en contexto, Jesús, ¿cierto? Tenía sus amigos en Betania. Y él llegó a la casa de este hombre que era un leproso, había sido un leproso, y llegó una mujer con un frasco de alabastro, que es un tipo como de resina, lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. El aceite de nardo costaba 300 denarios en poca cantidad, y 300 denarios era el equivalente al sueldo de un jornalero de todo un año. Era como todo lo que un jornalero ganaba en un año. Ahora, el nardo viene de la familia de las valerianas. ¿Quién no ha tomado agüita de valeriana, cierto? Se origina en las grandes altitudes en las regiones subalpinas y alpinas de los montes Himalaya. Allá se cosecha principalmente el nardo. O sea, ahí crece de forma natural. El aceite esencial de nardo se destila por arrastre de vapor de las raíces de la planta y ha sido apreciado por los siglos. Tiene un aroma muy intenso. Aquí lo tengo. Aquí en la casa me tienen medio prohibido abrirlo porque este aroma muy, muy intenso, pero a mí me gusta mucho. Es dulce, muy dulce. En la antigüedad era uno de los aceites más valiosos y se utilizaba como unción de reyes y sacerdotes. Es efectivo o se usaba para tratar la Escherichia coli, la listeria, que es una infección causada por el consumo de comida contaminada con esta bacteria. También se usaba para la salmonela, se usaba para favorecer o fortalecer el sistema circulatorio, y como mejora el sistema circulatorio, se usa para reducir algunos problemas como en la piel, como tónico. Y también se usa para reducir migrañas, alergias, náuseas, y estimula el sistema inmunológico. El uso práctico, un uso que se le da o se le daba antiguamente, era para aliviar hemorroides. Se puede aplicar en sienes y en el hueso mastoides, en este que está atrás de la orejita, para ayudar a revitalizar el cerebro. El sándalo. El sándalo es un aceite que lo vamos a encontrar en la Biblia, se menciona en el libro de Reyes. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Este es el famoso aceite de sándalo, lo tengo aquí. Es un aceite que a mí no me gustaba nada, y que con el paso del tiempo le he tomado cariño. La madera de sándalo, de peculiar y agradable aroma, ¿ven? Dice peculiar y agradable aroma, se conocía en tiempos de la Biblia como aloe. De hecho, en Cantares, en el libro de Cantares también se habla del aloe. He preparado mis aposentos con aloe, dice la palabra. Aunque no tenía nada que ver con la planta que se llama aloe. El sándalo ya era conocido por sus propiedades de apoyo en la meditación y como un afrodisíaco. Por eso en la antigüedad preparaban, para la noche de boda, utilizaban el sándalo para consumar los actos maritales. También se empleaba el aceite para embalsamar y, no menor, el aceite de sándalo fue el aceite junto con la mirra con el que prepararon el cuerpo de Jesús
para llevarlo al sepulcro. En la antigüedad se usaba para fortalecer el corazón, para reducir la fatiga y para producir o apoyar el sistema linfático. Es también, como decíamos, es un revitalizante y se consideraba también un afrodisíaco. Se usaba para el embalsamiento y el sándalo era un aceite que era muy, muy preciado por los faraones. De hecho, en alguna de las tumbas de algún faraón encontraron contenedores que tenían aceite de sándalo guardado por siglos, siglos, siglos. Así que había gente que entraba a las tumbas de los faraones a robar estos contenedores de aceite porque era algo muy valioso. ¿Cómo podemos usar el aceite de sándalo? Poniendo una gota para, por ejemplo, en nuestra mano para tener un sueño profundo. Se puede usar también como loción para la piel y se puede agregar unas gotitas a la tina para tener un baño relajante. Esos son algunos usos del sándalo. Y aquí quiero hablar de un versículo que aparece en Corintios 6, 19, 20, que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y por qué puse este versículo? Y esto es para explicarles un poco la razón de por qué hoy día los aceites esenciales han cobrado popularidad. Durante los últimos años, la industria farmacéutica y otros tipos de industrias se han apropiado de los aceites y los han tenido bien silenciosos, los habían tenido muy silenciosos porque los utilizaban como materias primas o como agentes activos en muchos medicamentos. Y muchos de estos medicamentos también están asociados a un montón de problemas que se causan a posterior. O sea, nos aliviamos de un dolor de cabeza, pero generamos una adicción a un medicamento. Nos aliviamos de un dolor de esto, pero nos estamos metiendo tantos o cuantos químicos más tóxicos a nuestro cuerpo. Y un poco esa es la visión del por qué usamos aceites esenciales, porque también somos un poco más conscientes de que Dios amorosamente se ha preocupado de dejar propiedades en las plantas. El día que Él creó, que fundó los cielos y la tierra, Él puso propiedades en las plantas para nuestro beneficio. Y doTERRA, que es la compañía con la que yo trabajo, esta es parte de la visión de ellos. Ellos, por eso su lema es persigue la pureza, porque estos, no sé si, no les voy a decir estos hermanos, porque son igual, tienen fe en su corazón, ellos basan prácticamente toda la filosofía de la compañía en no generar ningún tipo de producto, ningún tipo de asociado, ¿cierto?, que pueda generar algún daño en la salud de las personas. Por eso doTERRA al menos trabaja sin productos tóxicos que pueden ser acumulativos en nuestro cuerpo cuando los usamos y que finalmente pueden causar daño a mediano y largo plazo. Esta es una colección que tiene doTERRA, que no está disponible, quiero que lo sepan, pero que la encuentro preciosa y que el día que salga y que vuelva a estar disponible yo la quiero tener. Contiene todos los aceites bíblicos: hisopo, cistus, gálbano, mirra, sándalo, incienso. Y no está disponible. Yo ahora les voy a contar un poquitito de esto, de qué es doTERRA y por qué, para qué nos van a servir hoy día los aceites esenciales, para qué nos pueden servir. Y los aceites esenciales hoy día, hablando de nuestra salud y de la salud de nuestra familia, nos pueden brindar apoyo digestivo, por ejemplo, con el aceite de menta. ¿Quién no ha tomado una agüita de menta? Todos tomamos agüita de menta en nuestra infancia, incluso en la adultez también. Y doTERRA tiene también un aceite que se llama Diesen o Senges aquí en Chile, que es una mezcla de varios otros aceites que apoyan el sistema digestivo. Promueven el relajo a la hora de dormir. Uno de esos es el incienso, la lavanda, ¿cierto? Y hay un aceite que es una mezcla de aceites patentada por doTERRA que se llama Balance, que también es un muy buen relajante. Apoyan la función respiratoria. Uno de ellos es el árbol de té, que es un aceite que se extrae desde la hoja de árbol de té y que es muy, muy expectorante, es antimicrobiano y antibacterial.
y también la mezcla Brit, que como su nombre lo dice, está enfocada en respirar, en ayudarnos a respirar. Nos pueden brindar apoyo en el dolor. Por ejemplo, tenemos el aceite de copaiba, antiguamente se usaba mucho, o hace un tiempo atrás, el aceite de marihuana. Y el aceite de copaiba es un aceite que tiene la composición química similar al aceite de marihuana, pero es extraído de un árbol de la Amazonía brasilera, que tiene un porcentaje muy alto de copaibidiol. Y la cannabis o en la marihuana tiene cannabidiol. Entonces, químicamente son muy similares y tienen un efecto similar en nuestro cuerpo, apoyando el dolor o mitigando el dolor con una acción en nuestro sistema nervioso central. Y hay una mezcla que se llama Deep Blue, que es un aceite, una mezcla de aceites, que está hecho de una planta principalmente que se llama Gaulteria, y esta planta cuando se destila, el aceite esencial tiene un fitoquímico presente, la industria farmacéutica lo imitó, creó una cantidad de pomadas con ese fitoquímico simulado, creado, que se llama salicilato de metilo. Así se llama el fitoquímico presente en la planta. Y este salicilato de metilo es el precursor, o sea, con lo que se hace después otro compuesto que se llama ácido acetil salicílico, que también podemos conocer como aspirina. Quiero invitarlas Hola, a escuchar aquí a Mixi. Mixi es una hermana de mi congregación, a quien yo le compartí un aceite, estas cápsulas de Ongar. Ella tiene enfermedad de lupus y hoy día le pedí que me compartiera este testimonio. hola, ¿cómo están? Aquí paso a contar un poquito, en breve, mi testimonio. Llegó caído del cielo, fue literal. El Señor puso en el corazón de alguien enviarme estas cápsulas de regalo, porque el Señor puso en su corazón que por acá en el sur yo podía necesitar algo. Las probé y resulta que yo dije ya, ¿por qué no? Agradecí el regalo, los primeros 2, 3 días. No me pareció nada extraño, nada del otro mundo. Al quinto día, yo no podía creer que que me estaba sintiendo distinta, no como siempre. Yo tengo lupus, mi diagnóstico es hace 10 años. Gracias a Dios, yo no he hecho grandes crisis. Tengo mi medicamento de base, tengo algunos relajantes, tengo algunos también medicación para el sueño. Cuando tengo periodos muy malos, la consumo, no es permanente. Pero la verdad, el cansancio físico y emocional que uno vive a raíz de la falta de sueño, porque los dolores de noche no te dejan, y en la noche claramente se acentúan, porque tú estás en soledad, el silencio baja, no tienes una actividad, entonces se hacen mucho más intensos. El primer efecto que yo vi fue en mi sueño. El segundo efecto que yo vi, un poco más de energía. Eh, yo ahora llevo prácticamente 1 año, 10 meses aproximadamente, consumiendo Ongar en cápsula. La verdad que textualmente, al parecer, no eran, actúan más en el sistema inmune, ayudan, cosas que finalmente uno no logra ver tan tangibles, sino que pasan dentro, en el organismo. Pero yo puedo decir que yo ahora descanso mucho más, mi ánimo está mucho más, estoy mucho más alerta. La verdad que para mí ha sido una bendición, solo es. Yo las vi como caídas del cielo. Y a medida que fui interiorizándome y conociendo un poquito más, solo me quedaba dar aún más gracias a Dios. Nos vemos. Chao. Ella es la Mixi, parece que estaba conectada por acá. Ella tiene lupus, como contó, y efectivamente un día en mi corazón, luego de que mi mamá me contó que estaba con este diagnóstico de lupus,
el Señor puso en mi corazón mandarle estas cápsulas de Ongar y lo puse por dos razones. Yo creo que en mi conciencia yo no conocía a nadie, yo escuchaba cosas maravillosas de los aceites. Yo ya llevaba mucho tiempo estudiando, entendía toda la forma química, todo lo que es como tangible de los aceites, yo ya lo había estudiado. Pero esta mezcla en particular, yo había escuchado cosas tan increíbles que yo no lo podía creer. Y cuando mi mamá me contó de la enfermedad de lupus, yo consulté, doTERRA nosotros nos aporta con un médico, que le podemos mandar un correo con diagnósticos, con cosas y dudas que tenemos. Y este médico, el doctor César Rey, le mandó el correo y me dice, sí, Helga, para el lupus intentemos ver cómo anda con Ongar. Ongar debería ser un súper buen aliado para tu paciente, me dice. Y me acuerdo que le mandé las cápsulas a mi mamá, la Mixi, yo no hablé con ella por un buen tiempo, y un día pasó como un mes y medio cuando ella me dice que necesita hablar conmigo porque las necesita. Y ahí me cuenta que había empezado a dormir mejor y que estaba mucho mejor gracias a las cápsulas. Así que yo me alegré, por supuesto, porque por fin tenía a alguien cercano, real, que yo conozco, que me podía decir, sí, son buenas, pero yo no sabía más. ¿Qué les quiero contar yo les hablé mucho de los aceites de que se extraen de diferentes partes, ¿cierto? Algunos se extraen desde el Monte Carmelo, otros se extraen de otros lugares. Y doTERRA tiene algo que a mí me ha cautivado el corazón, porque ellos tienen este sistema de abastecimiento co-impacto. Ellos se abastecen de más de 170 aceites esenciales, los cuales se obtienen de más de 45 naciones o países. Ellos se preocupan de ir al origen de las plantas, de obtener los aceites o las materias primas desde el lugar endémico, o sea, donde esa planta crece con todo su potencial, con todas las cualidades óptimas, porque ahí se determinó en su creación que iban a crecer con todas las cualidades privilegiadas. Otra cosa que hace doTERRA, a diferencia de otras compañías, es que ellos llevan este proceso del destilado a otro paso más adelante, y es que realizan un protocolo que se llama CPTG. Y este protocolo realiza pruebas científicas a cada botellita de aceite, donde se revisa y donde se garantiza la calidad del aceite y también la pureza de ese aceite. Y aquí esto es súper importante y está muy ligado, porque los aceites esenciales, el origen de la planta va a determinar qué tan puro van a ser a la hora de destilarse. Lo mismo, por ejemplo, pasa con los vinos. Los vinos, cuando uno destila la uva, el fruto de la vid, destila un vino y, por ejemplo, acá en Chile se dan de muy buena forma los vinos Carmener. Es un suelo endémico. Pero si yo llevara una planta de vino Carmener a Mendoza, que se destilan otros vinos, como por ejemplo, allá creo que el que más no me acuerdo el nombre de la cepa, pero hay un Malbec. El Malbec se produce muy bien en Mendoza, en Argentina. El Carmener de Chile siempre va a ser superior en cualidades organolépticas y también en todas las propiedades fitoquímicas de ese destilado que el vino, la misma planta que se destiló en Mendoza. Entonces, por eso es importante y es tan gravitante la información de que una planta haya crecido en su suelo endémico, porque esto va a garantizar mayor pureza, y cuando tenemos un aceite de mayor pureza, significa que también tenemos mayor potencia, o sea, vamos a necesitar menos gotas para tener un efecto más potente. doTERRA realiza ciertas pruebas a los aceites esenciales, pruebas que van desde lo organoléptico, donde se revisa que el aceite tenga el color, el aroma, la textura, ¿cierto? Se revisan nuestros órganos, nuestros 5 sentidos para verificar eso. Luego se realiza una prueba microbiana donde se analiza que cada aceite esencial no tenga ningún tipo de algún contaminante, como virus, bacteria, moho, entre algunos otros, y que eventualmente estas bacterias o virus puedan causar daño a la salud de las personas. Una persona que tiene el sistema inmunológico comprometido o que tiene alguna enfermedad o algún tratamiento que está afectando su sistema inmunológico, frente a una bacteria desconocida para su cuerpo, puede llegar a morir. O sea, por eso es muy grave no tener certeza de si un aceite realmente es puro.
Se realizan otras pruebas como la cromatografía de gases, la espectrometría de masas, la espectroscopía infrarroja, y estas tres pruebas están muy ligadas unas con otras, ya que se evaporan los aceites en un sistema que pasan por una red de pipetas o tuberías donde se revisa que cada una vaya sus componentes viajando de acuerdo a su velocidad, a la velocidad, y esta velocidad por supuesto va a estar muy relacionada con su peso molecular. Entonces se va contabilizando la cantidad de componentes de cada uno de los fitoquímicos presentes en ese aceite para después tener clara cuál es la cantidad de las masas, ¿cierto? Y también se revisa cómo funcionan estos aceites en un ambiente ionizado. Se realizan pruebas de quiralidad donde se revisa que este, por ejemplo, sea igual a este, que es como una comparación. Quiro viene del griego mano. Se realiza un análisis isotópico y esto es porque los aceites esenciales son moléculas que están contenidas dentro de las plantas y estas moléculas se dice, la ciencia dice que son moléculas en base a carbono, por eso se consideran moléculas orgánicas. Y el análisis isotópico o la química orgánica a nosotros nos dice que existen el carbono 12 y el carbono 13 y que tienen una variación, ¿cierto?, en sus átomos. Entonces doTERRA revisa que cada aceite esencial, qué tipo de carbono tiene, si tiene carbono 12 o carbono 13. Y otra prueba que se realiza es la prueba de metales pesados. Los metales pesados son una sustancia tóxica para nuestro cuerpo, exógena, que cuando nosotros estamos en contacto con metales pesados podemos tener algún tipo de trastorno por intoxicación. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la fundición Ventanas acá en Chile, donde hay un porcentaje tan alto de arsénico en el ambiente y de plomo que las personas viven con jaquecas y como con la sensación de intoxicación. Por eso es tan importante tener claro el origen del aceite y que se pueda garantizar la pureza. Ahora, si nos vamos a la parte más científica y queremos saber cómo funcionan los aceites, tenemos que saber que cada planta Dios la dotó de propiedades, de moléculas que están concentradas dentro de estas plantas. Y cuando se destilan estas plantas y sale este aceite esencial, nosotros vamos a tener en ese aceite esencial moléculas que están relacionadas, ¿cierto?, con nuestro cuerpo. ¿De qué forma? A través del carbono. Nuestro cuerpo, la composición química de nuestro cuerpo principalmente es carbono y las moléculas de las plantas también son carbono. Aquí a mí me hace pensar dos cosas y voy a volver a Génesis, cuando dice que Dios tomó tierra, ¿cierto?, para formar a Adán, a Eva, y la tierra como elemento, también su mayor porcentaje de compuesto como de molécula ahí que hay contenida ahí es el carbono. Entonces el carbono está también presente en las plantas porque las plantas crecen de la tierra. Y entonces cuando nosotros hablamos de química orgánica, la química orgánica dice que nuestro cuerpo va a metabolizar todas las moléculas que están hechas en base a carbono. Tenemos aceites esenciales que están hechas en base a carbono. Y también una norma de química orgánica dice que una molécula de carbono con otra molécula de carbono o un átomo de carbono con otro átomo de carbono pueden formar una cadena infinita de átomos de carbono. Por lo tanto, permite la interacción entre ambos átomos o moléculas. Por lo tanto, cuando nosotros inhalamos, por ejemplo, un aceite, cuando nosotros olemos y sentimos aromas fragantes, lo que estamos percibiendo son moléculas. Son moléculas que están contenidas en esta planta, pero que al ser destiladas y al abrir, por ejemplo, una botellita de aceite esencial, estas rápidamente a temperatura ambiente se van a convertir de líquido a gaseoso. Entonces vamos a percibir este impulso químico que va a llegar a la parte alta de nuestra nariz, que es donde está una estructura cerebral que se llama bulbo olfatorio. De esta estructura descienden terminaciones nerviosas de este bulbo olfatorio que van a captar esta señal. Y en esta lentejita o porotito que está ahí, que se llama bulbo olfatorio, se va a decodificar la información. Y en esa parte se va una parte a nuestra corteza cerebral, que es donde nosotros vamos a decir, ah, mira, esto es aroma a cilantro, o esto es aroma a perejil, y la otra parte, este cordón se divide en dos, y otra parte de ese cordón, que se llama tracto olfatorio o cordón olfatorio, va a ir a nuestro sistema límbico, que es todo esto que vemos aquí en amarillo y que está conectado, muy conectado con nuestro sistema nervioso central.
Entonces, estas moléculas van a hacer dos cosas. Una, atravesar nuestra barrera hematoencefálica, que es como un peaje que hay en nuestro cuerpo, que impide el paso de sustancias hacia nuestro sistema nervioso central, como por ejemplo las drogas y los medicamentos. ¿Se han dado cuenta que cuando uno consume un medicamento por algún tiempo, de pronto esa dosis de medicamento ya no te hace tanto efecto? Esto pasa porque la barrera hematoencefálica, que es la encargada de proteger el sistema nervioso, se empieza a robustecer. Y dice, mira, me está pasando algo aquí que no debería pasar, así que me voy a poner un poco más firme para impedir el paso. Genera una resistencia. Por lo tanto, los médicos que hacen ajustan dosis. Ajustan las dosis y hacen que esas dosis de medicamentos sean cada vez más altas. Los aceites esenciales atraviesan la barrera hematoencefálica porque estas moléculas tienen además una particularidad, y es que son moléculas muy, muy pequeñas. Moléculas que si nosotros tuviésemos que imaginarlas serían como una pelotita de Plumavit, que son muy fáciles de que vuelen y que desaparezcan, que se vayan, ¿cierto? Entonces, estas moléculas pueden atravesar la barrera hematoencefálica sin generar un proceso de adicción. Muchas de estas respuestas o de estos impulsos que llegan hacia nuestro cerebro a través de nuestro sistema nervioso central, ¿cierto? Y estos mensajeros que son neurotransmisores van a generar un feedback o una respuesta positiva o negativa a ciertas hormonas. Y esta es la razón por la cual, por ejemplo, los aceites esenciales nos pueden ayudar a calmar ciertas emociones, porque están actuando directamente en el control emocional de nuestro cerebro, que es el sistema límbico. ¿Y por qué nos ayudan a reducir el estrés? Porque ayuda a cortar la secreción de una hormona que se llama cortisol, y que el cortisol tiene el problema de que cuando estamos muy estresados se dispara y puede llegar a generar un shock cerebral matando nuestras neuronas. Por eso los aceites esenciales funcionan. No hay nada de misticidad en esto, no hay nada extraño. Acá hay una creación tan minuciosa, una creación tan perfecta, una creación tan divina que no hay otra explicación. La explicación es que Dios nos hizo de una forma, formándonos desde la tierra, formando nuestro sistema nervioso, formando todo nuestro cuerpo y dotándonos en la naturaleza de aceites esenciales que hoy día nos pueden ayudar a sanar. Quiero ir terminando y les voy a contar cómo podemos usar los aceites esenciales. Quiero hacer aquí el disclaimer de que yo me refiero netamente a los de doTERRA, porque los aceites esenciales en el mundo, el 80% de los aceites que dicen que son puros, no son aceites puros y están adulterados, tienen rellenos sintéticos o están contaminados. Entonces, al menos yo aquí hablo netamente de doTERRA. Los aceites de doTERRA los vamos a poder usar de forma tópica. Me acabo de dar cuenta que puse al revés aquí la explicación. De forma tópica, cuando ponemos, por ejemplo, un aceite directo en nuestra piel, ¿ya? Y podemos usar los puros, los adultos, y en niños siempre lo vamos a usar diluidos. De forma aromática, lo podemos hacer directamente, ¿cierto? Inhalando desde una botellita, como esta. Y también vamos a poder hacerlo usando inhaladores o difusores ultrasónicos, o también difusores pasivos que ayuden a expandir esas moléculas aromáticas. Y de forma interna en un vaso con agua, en una cápsula vegetal, o también de forma sublingual vamos a poder utilizar los aceites. Así que yo me refiero netamente a los aceites doTERRA que tenemos certeza de su pureza. Hay muchos aceites que no se pueden ni siquiera usar en la piel porque tienen sustancias irritativas que pueden dañar la piel. Los aceites de doTERRA se pueden usar de forma tópica, aromática y también interna. ¿Cómo vamos a obtener los aceites? Los aceites normalmente, por ejemplo, un kit de aceites puede costar en precio normal 202.000 pesos, pero ustedes los pueden adquirir con cualquier persona que los haya invitado a esta clase con un 25% de descuento, y van a llevarse un difusor ultrasónico, que no tiene nada raro, nada místico, nada de eso, sino que el difusor ultrasónico lo que tiene es que tiene un aparatito dentro que agita las moléculas del agua, permitiendo que el aceite esencial se mezcle con la molécula, o sea, con las moléculas de agua, y que se genere una bruma fría. Y esta forma en la que se genera una bruma fría
las moléculas del aceite esencial se difunden a través de esta bruma y nosotros podemos percibir los aromas y optimizar, por supuesto, el uso del aceite. En esta cajita van a encontrar aceite de limón, aceite de orégano, aceite de menta, aceite de blue, que es para el dolor muscular. El aceite de tea tree, que es un expectorante, aceite Brit, aceite Senjes para los problemas estomacales, el omeprazol natural, le digo yo. Aceite de ongar, el que apoya el sistema inmunológico, aceite de lavanda para dormir y el aceite de incienso. Y van a tener ese difusor, esta cajita con aceites y también un aceite de limón. Y en el kit que se llama Esenciales para el Hogar está el aceite de Deep Blue para el dolor muscular y articular, el aceite Ongar para apoyar el sistema inmunológico, Adaptive, que es un aceite para apoyar condiciones emocionales, Senjes, el omeprazol natural, Balance, un aceite que nos ayuda a conciliar el sueño, a estar más relajados, Brit, la mezcla respiratoria, Copaiba para mitigar dolor crónico, lavanda, aquí tapé uno que no sé cuál es, muy bien, peppermint, es el limón, limón y peppermint. Y en ambos kits se van a llevar de regalo un aceite de limón adicional. Y quiero terminar esta presentación con un versículo que vamos a encontrar en Colosenses 1:16, que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Y porque de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. A Él sea la gloria y mi gratitud por habernos dado, ¿cierto?, estas moléculas en su creación, en sus plantas, porque a Él le pertenece. Me voy a despedir, les voy a dar las gracias por haberse conectado a esta presentación y si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere recibir también alguna muestra de aceite esencial, escríbanos para poder hacerle llegar una muestra y que usted pueda tener esa relación más cercana con qué es lo que es y para qué sirve un aceite esencial. Me despido y les doy las gracias por conectarse a esta charla.